Señora secretaria, tenemos quórum para dar inicio a la sesión. Buenos días a todos, a los diputados. Buenos días al público asistente. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para justificar ausencias? Antes de iniciar la sesión, que solamente tiene un punto en el orden del día, es un pleno extraordinario, quiero transmitirle a la Asamblea algo que estoy convencido casi todos conocen y que es una noticia triste. En la tarde de ayer falleció don José Manuel Ávila Rivera. Don José Manuel Ávila Rivera, además de un excelente médico, era un amante de su tierra y, sobre todo, una muy buena persona, noble y limpia de corazón. Fue miembro de esta Asamblea durante 2 legislaturas. Yo les ruego a todos ustedes que, como señal de duelo, guardemos un minuto de silencio. Como decía, el pleno es extraordinario y tiene un solo punto en el orden del día: someter a esta Asamblea, si procede, el respaldo al acuerdo adoptado por la Mesa de Diálogo Social en relación con la apertura de la aduana comercial y, por ende, las claves en que debe basarse el futuro económico de nuestra ciudad. Perdón. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Justificar la ausencia de la diputada Teresa López por cuestiones médicas. Gracias. Muchas gracias, señor Redondo. Por tanto, iniciamos la sesión y tiene la palabra la señora Chandiramani. Muchas gracias, señor presidente. Me uno a las condolencias para los familiares y amigos del doctor don José Manuel Ávila. Entrando en el fondo del asunto, tomando como referencia el momento más difícil de las últimas décadas en las relaciones entre España y Marruecos y sus consecuencias en nuestra frontera, y sobre todo teniendo en cuenta el último episodio vivido en mayo de 2021, a partir de abril de 2022 y con la consiguiente reapertura de dicha frontera en mayo de ese año, se pretende o se inaugura un nuevo momento, un nuevo marco de las relaciones entre nuestros dos países, un antes y un después. Una nueva etapa sustentada en el respeto recíproco y en la colaboración al servicio de 2 objetivos, fundamentalmente: la normalización en el funcionamiento de la frontera y la contención de la inmigración irregular. En cuanto a este último objetivo, el de la contención de la inmigración irregular, aun siendo insostenible la situación de nuestros servicios de acogida de menores emigrantes no acompañados, la colaboración con las autoridades marroquíes resulta innegable, y como prueba de ello, los rechazos en frontera de migrantes adultos, la vigilancia para evitar las salidas a nado o en pequeñas embarcaciones con destino a Ceuta, la contención producida
producida en el mes de septiembre pasado y tal y como se acredita por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una normalización en el funcionamiento de la frontera que comenzó con la exigencia de visado a los no residentes en el espacio Schengen, junto con la eliminación del porteo, que consideramos que ha tenido consecuencias muy positivas. Consecuencias positivas en el hospital y en el puerto, en la fluidez del tráfico nacional 352 y aledaños, en los accesos a nuestras barriadas, en la lucha contra la economía irregular y, sobre todo, y muy importante, con la desaparición de situaciones que son inadmisibles e incompatibles con los derechos humanos y que a todos nos avergüenzan. No cabe duda de que la eliminación del comercio atípico ha traído consigo la intensificación de los esfuerzos para transitar hacia una economía con mayores capacidades para crear empleo, más verde, azul e inteligente. Y lo podemos ver en los proyectos que se están poniendo en funcionamiento. Pero para completar la normalización de la aduana nos queda pendiente la apertura de la aduana comercial conforme a cánones convencionales, un objetivo que hemos querido y hemos pedido en reiteradas ocasiones que se pusiera en funcionamiento, muchas veces aplazado, pero que se debe seguir insistiendo. Algunas reflexiones. La irrenunciable soberanía de nuestra ciudad está garantizada por el Estado, por el orden constitucional, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la nación. Aunque las diferencias entre nuestros dos países son insalvables, ello no debe de ser un obstáculo para que las relaciones de vecindad y colaboración estén basadas en el respeto y en el beneficio de ambas partes, siendo ambas partes conscientes de que la estructura económica de Ceuta no puede estar en manos del vecino y que debemos seguir apostando, como decía antes, por más España y más Europa. Y estos intangibles resultan fundamentales para lograr tranquilidad, para generar confianza, una condición indispensable para labrar el porvenir y el futuro de nuestra ciudad. Por ello, el Pleno de la Asamblea y el presidente de la ciudad eleva al Pleno de esta Asamblea el acuerdo unánime que adoptó la Mesa de Diálogo Social la pasada sesión celebrada el 15 de enero y, teniendo en cuenta que se trata de un asunto estratégico, le ruego a todos los diputados el voto favorable a esta propuesta que, como digo, fue aprobada por unanimidad en la Mesa de Diálogo Social. La apertura de la frontera, la apertura de la aduana comercial constituye, si finalmente se consigue, un hito de significada relevancia en la normalización de dicha frontera, conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea, en este caso por lo que hace referencia al tránsito de mercancías, lo que justifica la necesidad de continuar en el empeño de lograr la mencionada apertura. Una aduana, como decía antes, que debe funcionar de manera convencional, tanto en las expediciones comerciales como en el régimen de viajeros, sin ninguna otra limitación que la normativa que se exija de aplicación o a las capacidades logísticas existentes en cada momento. Unas condiciones que deben de ser transparentes y conocidas por todos y establecidas dando audiencia y participación a todos los operadores y a la representación empresarial. Sin perjuicio de lo anterior, la apertura de la pretendida aduana no puede ni debe ser la solución para el futuro económico de Ceuta. Insisto, más España y más Europa. Con la experiencia, los contactos, el asesoramiento recibido ponen de manifiesto que es posible, que no es una utopía, aspirar a un modelo económico más sólido y estable, con mayor capacidad para crear empleo verde, azul e inteligente. Pero necesitamos y solicitamos las siguientes actuaciones por parte del Estado. 1. La culminación del proyecto sobre la conexión eléctrica con la península. 2. La modernización y actualización de nuestro régimen económico y fiscal especial. El apoyo al puerto, solicitar nuestra adhesión a la Unión Aduanera, siempre que se respete nuestro régimen económico y fiscal especial. Articulación de mecanismos para abaratar las comunicaciones marítimas y aéreas con la península, mejorar las instalaciones que tengan un impacto en el turismo y en la cultura y también en el comercio, mejorar
y conseguir la aprobación de una ley del suelo más moderna, culminar el plan de vivienda, que será puesto en conocimiento de esta Asamblea en breves fechas, y fomentar la economía del conocimiento con el apoyo a todas las pymes y autónomos de nuestra ciudad. Es fundamental y creemos que, en definitiva, tenemos que convertir un momento de grave crisis y distanciamiento en una oportunidad, teniendo en cuenta que el fundamental objetivo es Ceuta, su futuro y prosperidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chandiramani. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Como podrán comprobar, a lo largo de esta sesión plenaria, hoy nos ha convocado el señor Vivas urgentemente para hablar de la aduana comercial y del futuro económico de Ceuta. Un debate sobre la aduana comercial que lamentablemente no servirá de mucho, ya que a Marruecos, que es quien, nunca mejor dicho, reparte el bacalao en la frontera, bien poco le importa lo que se diga en este ilustrísimo foro. Los ceutíes deben saberlo y es importante que no se siga engañando a los ciudadanos con discursos grandilocuentes carentes de todo tipo de base y contenido. Ustedes lo saben y callan. Nosotros lo sabemos y somos los únicos en decirlo y nos atacan por ello. Pero la realidad es la que es y se ha venido demostrando durante estos 3 años en los que hemos reiterado que nunca habrá una aduana comercial al uso, porque eso supondría un reconocimiento tácito de la españolidad de Ceuta y Melilla por parte del Reino de Marruecos, algo que desde luego estos no están dispuestos a realizar. Mientras tanto, desde este Gobierno y también desde el Ejecutivo Nacional han hecho reiterados anuncios de apertura de unas aduanas comerciales que nunca han llegado a ejecutarse, o incluso un paripé con un camión de papel higiénico que fue más ridículo que productivo. Intento recurrente y de la misma forma ridículamente frustrado. Es de suponer que nuestros recursos higienizantes no deben ser del agrado de los marroquíes, posiblemente por no encontrarse estos a la fecha todavía familiarizados con este tipo de productos, pues solo de esa forma se puede entender la justificación de que han sido ciertos problemas técnicos los que han malogrado el despacho de tan elemental mercancía. Por eso, lo más relevante hoy es que los ceutíes sepan que estamos aquí para hablar de una pseudoaduana comercial que, de materializarse, no será más que un paso regional de mercancías que funcionará siempre y cuando Marruecos imponga sus normas. Así lo hemos visto después de 3 años de incumplimientos en su apertura, supuestamente pactada para el año 2022. El régimen alauita persigue ahora inundar Ceuta y Melilla con sus productos, mientras que restringirá al máximo el que cruza la frontera desde nuestra ciudad. De hecho, ya sabemos que solo se permitirá el paso de un camión diario, de lunes a viernes y dentro de un horario predeterminado. Claro está, siempre y cuando los marroquíes no amanezcan con los cables cruzados. Todo esto si al final se llega a abrir la pseudoaduana, cuestión que, como bien sabéis, también dudamos en Vox. Por ello, no podemos secundar nada que tenga que ver con esta supuesta aduana, que no es más que otro chantaje de Marruecos a España. Celebrar la apertura de este paso regional es una sumisión más a las imposiciones del país vecino, que solo pretende ahogarnos económicamente. Supone claudicar a las exigencias de un país que no reconoce la españolidad de nuestra ciudad autónoma y que reclama abiertamente su anexión. No cuenten con Vox para ello. No sabemos siquiera el precio que va a pagar España por conseguir un simple titular en los medios de comunicación, hablando de hito histórico en el caso de que se produzca el más mínimo cruce de mercancías. Lo que sí sabemos es que la aduana no va a funcionar como tal en ningún momento y que tampoco va a aportar ningún tipo de beneficio económico ni estructural a las ciudades de Ceuta y de Melilla.
Si se produce finalmente el cruce de un camión desde Ceuta hasta Marruecos, no será para abrir la aduana, sino la burda excusa que sirva para darle un desahogo al Gobierno para que, a su vez, Marruecos consiga los beneficios que busca con esta concesión. Nosotros solo podemos defender una aduana comercial sin ningún tipo de condicionante y sujeta a las normas internacionales de tránsito comercial. Y mientras Marruecos no acepte la existencia de esas aduanas, acompañando de un reconocimiento explícito de la soberanía española de Ceuta y Melilla, desde nuestro punto de vista, estas fronteras terrestres deben estar cerradas a cal y canto. Ahora bien, en esta sesión plenaria, el Gobierno también pretende que se fije una posición común sobre las claves en las que debe basarse el futuro económico de la ciudad. Y en esta cuestión sí que tenemos que decir que nos congratulamos de que el Gobierno del Partido Popular haga suyas las propuestas que desde Vox hemos traído en infinitas ocasiones a este Pleno, aunque éstas en su momento fuesen rechazadas bajo los pretextos más burdos, sectarios y torticeros que se pueden imaginar. En Vox sí que estamos en la línea con la declaración que ahora hacen de que la aduana no puede ni debe ser la solución para el futuro económico de Ceuta. Un futuro que indubitablemente debe estar fundamentado en la idea de más España y más Europa, a lo que nosotros añadimos menos Marruecos. Idea esta que hemos defendido contra viento y marea desde nuestra llegada a esta Asamblea. Es ahora, cuando ya el ridículo roza lo extremo, que el Gobierno del Partido Popular pretende arrogarse el mérito de apoyar el acuerdo adoptado por la Mesa de Diálogo Social, cuando escasos meses atrás se opuso a las medidas que en el mismo se contienen únicamente con el objetivo de boicotear a Vox. No obstante, también cuestionamos que tenga algún valor este pronunciamiento, ya que el grueso de las medidas que se plasman en el acuerdo adoptado por la Mesa de Diálogo Social ya se recogen en otros planes o incluso en acuerdos anteriores de esta mesa, sin que se haya hecho absolutamente nada para ejecutarlas. Pongamos algún ejemplo. Ahí están de nuevo las medidas que proponen en el ámbito del régimen económico y fiscal especial. En el caso de la recuperación de las bonificaciones de la Seguridad Social, hablan de volver a la regulación anterior a la reforma de dicho sistema, sin límite temporal en cuanto a su vigencia y elevando la mencionada bonificación al 75%. Pero en el plan por un futuro más estable y seguro para Ceuta, en diciembre de 2020 ya se establecía aumentar y desarrollar las bonificaciones a la Seguridad Social. Más tarde, en 2023, en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, vigente actualmente, se hablaba de la posibilidad de estudiar una modificación normativa que mejorase el actual sistema de las bonificaciones a la contratación en Ceuta y Melilla. No obstante, tras las fotos de rigor entre el presidente Vivas y miembros del Gobierno socialcomunista, el Ejecutivo socialista no solo mejoró el sistema de bonificaciones de la Seguridad Social como establece el plan estratégico, sino que lo empeoró, poniendo fin a unas bonificaciones que contribuían, si bien no a solventar de manera determinante la problemática de ambas ciudades, sí a amortiguar la situación desventajosa de la que parten los ciudadanos que ejercen actividades económicas y asalariadas en las mismas. Pues como este, otros tantos requerimientos, todos ellos plasmados en diferentes planes y todos ellos a la fecha incumplidos. A ver, señor Vivas, díganos, si no, en qué situación se encuentra lo aprobado por esta Asamblea en diciembre de 2020 en el Plan por un futuro más estable y seguro para Ceuta, o cómo se está desarrollando el plan estratégico aprobado hace tan solo un par de años. La respuesta es clara. Nada de nada. Y la evidencia de ello es que en 2025 aquí estamos de nuevo debatiendo sobre un documento en el que se recoge exactamente lo mismo que llevamos pidiendo desde hace ya más de 5 años. Ahora bien, aún así, y a pesar de que sabemos perfectamente que no harán absolutamente nada y de que esto es solo un desesperado postureo con el que salvar de alguna forma la cara ante tanto ridículo, vamos a votar a favor de este documento porque no podemos consentir una apropiación indebida por parte del Partido Popular de algo que consideramos nuestro y por lo que en Vox llevamos luchando desde hace ya muchos años. Seríamos tan sectarios como el Partido Popular y totalmente incoherentes si así lo hiciésemos. En esta propuesta se nos pregunta si queremos más España y más Europa. A eso diremos que sí. También se nos pregunta si queremos una aduana comercial internacional entre dos países soberanos en Ceuta y Melilla, con todos sus elementos y condicionantes. A eso también diremos que sí.
Si lo que se busca es lo mejor para Ceuta y para España, ahí siempre estaremos. Eso sí, señor Vivas y señores del Partido Popular, no nos esperen en sus claudicaciones, cobardoneos o compadreos con socialistas, islamistas o promarroquíes, y mucho menos en sus fotos de la vergüenza, porque ahí siempre que se van a encontrar ese rotundo no con el que les hemos despachado cada vez que lo han intentado. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista de la Asamblea de Ceuta compartimos el espíritu del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social sobre el modelo económico y las reivindicaciones para lograr entre todos una ciudad próspera y con futuro. Y quiero subrayar el entre todos. El diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro y el entendimiento es el único camino. Y la mejor prueba la tenemos en los trabajos para la apertura de la aduana comercial, que están siendo difíciles, sí, pero eso ya lo sabíamos, porque nos enfrentamos a un hecho sin precedentes y las incógnitas y los imprevistos son muchos. Pero ensayo tras ensayo lo estamos consiguiendo, sorteando cuestiones técnicas, administrativas, que no por problemas políticos ni diplomáticos, porque son ensayos, no intentos fallidos. Por más que haya quien parece que está deseando que la aduana comercial en la frontera de Ceuta, algo sin precedentes en la historia, sea un fracaso. Para esos cenizos, para quienes cuanto lo peor mejor, les digo que vayan haciéndose a la idea, la aduana comercial es irreversible. Por mucho que a algunos les pese también, la aduana será una realidad y supondrá un nicho de oportunidad para los empresarios. ¿Quién puede estar en contra de contar con verdura y pescado fresco de Marruecos a precios más asequibles? ¿Quién puede estar en contra de expediciones comerciales de bienes de uso sanitario o electrónico que partan de Ceuta hacia Marruecos? ¿Y quién puede estar en contra de contar con áridos y material de agarre marroquíes a precios competitivos para abaratar la construcción en Ceuta? Estamos haciendo realidad algo que hace apenas 3 años era inimaginable. Y aunque a algunos parece que les pese, esto lo ha hecho un gobierno socialista, demostrando que la diplomacia sí que da sus frutos. Y es que la apertura de una aduana comercial en la frontera de Ceuta con Marruecos es un hito histórico, fruto del diálogo, un logro alcanzado sin ruido y con responsabilidad, rehuyendo la confrontación y el conflicto constante en el que nos metieron gobiernos anteriores. A algunos les duele saber que las relaciones con Marruecos son de mutua y leal colaboración como nunca lo habían sido. Que este Gobierno fomente una colaboración real y sincera con el vecino es definitivamente bueno para Ceuta. Quien fomente la animadversión hacia el vecino está tirando piedras sobre el tejado de nuestra tierra. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo volveremos a repetir. La apertura de una aduana comercial en Ceuta no solo es un hito histórico y una ventana de oportunidad económica, es sobre todo una cuestión de interés estratégico para Ceuta y también para los intereses de España. Y como tal, debemos abordarla con responsabilidad, con lealtad y todos a una, alejándonos del ruido y de la confrontación. Durante años hemos clamado por un paso fronterizo moderno y civilizado, digno de lo que es, una frontera exterior de la Unión Europea. Y eso, que hace solo unos pocos años parecía una utopía, es hoy una realidad. La aduana comercial está dando sus primeros pasos. Está todo listo para que la frontera inteligente, mucho más ágil y segura, empiece a funcionar, a la espera de que la implementen todos los socios comunitarios. El entorno del Tarajal es hoy un espacio moderno y ordenado, con una carretera amplia y con una zona de espera habilitada para los vehículos que quieren cruzar el paso fronterizo y evitar así los atascos que hasta entonces se producían y colapsaban la carretera de la frontera, bloqueando barriadas enteras y hasta el acceso al hospital. La inversión supera los 15 millones de euros si sumamos las obras que se están llevando a cabo en la frontera. Toda la tecnología que se está implantando para comenzar con las directrices europeas del sistema Entry-Exit y el último tramo de carretera a la altura del Almadraba que completa la modernización total de un espacio fronterizo del siglo XXI. La frontera ordenada y tranquila que tenemos hoy dista mucho de la que teníamos hace solo 3 años. El caos del porteo y las tristes imágenes de mulas humanas cargando fardo de mercancía, los tumultos y las avalanchas diarias de antaño son, afortunadamente, cosa del pasado. Y todo eso lo ha hecho un gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda, el gobierno de la nación que más ha hecho por Ceuta. Y estamos de acuerdo con que aún hay muchos pasos que dar, tanto en las expediciones comerciales como en el régimen de viajeros o en la agilidad del tránsito para evitar las largas esperas para cruzar el paso fronterizo. Pero el primer paso, el más difícil, el que parecía imposible, ya lo hemos dado.
No podemos olvidar que las dificultades técnicas son un reto que se van a superar en una ciudad que jamás contó con aduana comercial. Melilla la tuvo durante décadas y eso supone una mayor facilidad a la hora de completar esta primera fase de apertura en la que estamos inmersos. Una frontera es cosa de dos y todos somos conscientes de que históricamente las relaciones con nuestros vecinos son complejas, por decirlo de una manera suave. Pero contra todo pronóstico estamos avanzando y llegando a cotas que parecían inalcanzables. Y esa creo que es una lección que debemos tomar nota todos. Ha quedado más que demostrado que el camino a seguir es solo uno: trabajar juntos, todos a una, enfocados en el bien de los ceutíes y en sintonía con el Gobierno de la Nación. Si bien la frontera es solo un factor, una ventana de oportunidad que debemos aprovechar, pero no la única. Ceuta necesita un objetivo mayor y más ambicioso. Necesitamos desarrollar y consolidar un modelo económico sólido más allá de la frontera para construir una Ceuta próspera y competitiva, capaz de generar por sí misma empleo y oportunidades para todos y todas. Fiar nuestro desarrollo económico a unos hipotéticos turistas que vengan de la península a disfrutar de nuestras playas es sencillamente una utopía, que todos sabemos inalcanzable, por más baratas que sean las conexiones con la otra orilla. Esa no puede ser nuestra única baza. Ceuta necesita fortalecer su tejido comercial, nuestro mejor motor de empleo y un atractivo para el turista que llegue de Marruecos. ¿Por qué no? Ceuta necesita avanzar en la economía digital, que ha demostrado ser una vía más que fructífera, creando empleo y generando ingresos y sinergias. Pero Ceuta necesita también generar oportunidades para todos, también para esos trabajadores que carecen de la formación necesaria para incorporarse al mercado digital y a los que estamos dejando relegados. Ceuta debe impulsar el emprendimiento y apostar por nuestros empresarios. Y en ese camino saben que siempre van a contar con el PSOE. Y con el Gobierno de la Nación, que está sentando las bases para que ese desarrollo pueda ser posible y ya está dando los pasos necesarios en el marco del Plan Estratégico para Ceuta. Entre ellos el más urgente, la culminación del proyecto de conexión eléctrica con la península mediante el cable submarino, lo que no solo garantizará la suficiencia energética, algo más que necesario, y que no solo acabará con los apagones que sufren especialmente los vecinos de la periferia, sino que garantizará un aire más limpio y así las emisiones de la central diésel y hará posible las instalaciones de nuevas empresas que requieran un alto consumo energético. No podemos olvidar tampoco que debemos explorar nuestras posibilidades en materia de energía limpia y renovable. No podemos seguir anclados en el siglo XX. Ambicionamos un modelo más justo y equitativo, en el que la riqueza se reparta de verdad y no solo la tengan unos pocos en esta ciudad, los de siempre. Un modelo económico en el que más tenga, más aporte, y en el que a su vez se valore y se reconozca la aportación de miles de personas que de una posición humilde en esta ciudad demuestran cada día ser el motor que mantiene en marcha nuestra economía. El tercer pilar de su propuesta pasa por la revisión y el blindaje de nuestro régimen económico y fiscal especial, una reforma que su Gobierno, señor Vivas, lleva esgrimiendo mucho, demasiados años, sin llegar a concretarla siquiera cuando gobernaba con mayorías absolutas. Sabe que en este capítulo contará con el apoyo de los socialistas ceutíes, siempre y cuando los verdaderos beneficiarios sean los ceutíes, todos, y que el objetivo último sea la creación y consolidación de un empleo de calidad. Lo mismo puede decirse de los otros objetivos marcados en esta hoja de ruta que hoy debatimos, como la eliminación de trabas que impiden o dificultan el acceso de productos originarios de Ceuta al territorio comunitario, o la búsqueda de nuevos mecanismos para abaratar sustancialmente las comunicaciones con la península. Un apartado en el que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, los ceutíes contamos con una bonificación más que notable del 75%. Esto supone una factura que supera los 20 millones de euros anuales y que forma parte de un compromiso inequívoco del Gobierno socialista para mejorar la movilidad de los y las ceutíes. También esto se aplica a otro de los puntos de su hoja de ruta, como la vivienda. Por supuesto que debemos seguir insistiendo para que el Ministerio de Defensa libere suelo, pero también de nuestros recursos propios, ¿no? Una necesidad de buscar soluciones propias, con nuestros propios recursos que podemos y debemos aplicar también al problema de la vivienda. No basta con pedir al Estado que construya vivienda pública, algo que, por cierto, solo sucede con gobiernos socialistas, sino que también debemos poner de nuestra parte algo que no ha sucedido en el último cuarto de siglo que lleva el Partido Popular al frente del Gobierno de Ceuta. La necesidad urgente de construir vivienda pública
también con recursos propios, fue una parte sustancial de nuestro apoyo a los presupuestos de su Gobierno, señor Rivas. Y no cejaremos hasta que se ponga usted manos a la obra y no solo poniendo ladrillos. En este campo, esta legislatura ha sido clave con el tremendo esfuerzo económico que el presidente Sánchez ha querido tener con Ceuta. 60 millones para ceder de forma gratuita el 8% del suelo urbanizable de la ciudad para la construcción de cientos de viviendas. Un hecho histórico que marcará un antes y un después en la política de vivienda de Ciudad de Ceuta. Debemos buscar medidas también para abaratar el precio de los alquileres, completamente desbocado en esta ciudad. Nuestra ciudad necesita de medidas urgentes de política activa de vivienda dirigida a abaratar el precio de los alquileres y las necesitamos ya. Confiamos, por otra parte, que las últimas medidas que figuran en esta hoja de ruta no lo sean también en su orden de prioridades. El apoyo al tejido empresarial, especialmente al pequeño y mediano empresario, debe ser constante. Ellos son el verdadero pilar de la creación de empleo. Y lo mismo podemos decir del impulso de la ciudad de la FP y la ampliación de la oferta de estudio universitario de posgrado, tareas en las que ya saben de sobra que pueden contar con los socialistas ceutíes. En definitiva, saben que pueden contar con el PSOE de Ceuta si realmente el objetivo es el bien común y el camino es la unidad y el diálogo. Una vez más, tendemos la mano y lo hacemos porque, como dije al principio de mi intervención, el diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro y el entendimiento debe ser el camino, el único camino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues hemos escuchado desde discursos tremendistas como el de la ultraderecha o un discurso bastante pasivo y autocomplaciente como el de la representante del Ejecutivo o un discurso que me atrevería a calificar de poco serio y alejado de la realidad del representante del Partido Socialista, que todavía no se ha proclamado como secretario general, pero le he visto hoy más sanchista que nunca. No es la primera vez que desde este pleno se va a debatir para fijar la posición de los distintos grupos municipales, que a fin de cuentas va a ser la posición de la ciudad autónoma respecto a la aduana comercial. No es la primera vez respecto a esta cuestión, la apertura, pero es verdad que esta vez se ha escrito un nuevo capítulo de nuestra historia, de la historia local, marcado por situaciones que podríamos calificar cuanto menos de esperpénticas. Desde ver correr a asesores de delegación del Gobierno, encabezados por el jefe de gabinete, detrás de un furgón con una expedición de papel higiénico, a escuchar las manifestaciones desde la ciudad hermana de Melilla de un Imbroda desbocado, más coincidente que nunca con las exposiciones y postulados de la ultraderecha. Y en ese escenario, lo único cierto ahora mismo, es que Ceuta sigue sin contar con esa aduana comercial, que ni PP ni PSOE han hecho todo lo que podrían o todo lo que deberían, más que dejarse llevar por la inercia en todos estos años, y que el Ejecutivo local, como tal, poco ha hecho por desarrollar cuestiones que dependen directamente del mismo. Nosotros somos plenamente conscientes de la difícil situación que atravesamos en nuestra ciudad, que en las últimas 2 décadas no ha contado con una apuesta decidida para evitar el deterioro de la economía local por parte de este Ejecutivo. Y es que las restricciones en la frontera de Marruecos respecto a productos de Ceuta no son nada nuevo. No es algo que pilla a nadie por sorpresa. Por no remontarnos muy atrás en el tiempo, ya en el 2019, desde el país vecino, venían tomando una serie de decisiones encaminadas, de una parte, al cierre de la frontera para el paso de mercancías, tanto en régimen de viajeros como a través del denominado comercio atípico, y de otra, a la imposición de una serie de trabas o dificultades que disuaden la llegada de turistas a nuestra ciudad. La crisis del COVID-19 fue la excusa perfecta para cerrar definitivamente la frontera para la mayoría de los productos procedentes de Marruecos, ni siquiera en régimen de viajeros. Ya le digo de antemano, señora Chandiramani, que no queremos volver al comercio atípico, por supuesto que no. Pero igual que le decimos muchas veces respecto al sector tecnológico que hay vida más allá del sector del juego, lo cierto es que ustedes deberían haber trabajado todo este tiempo en alternativas al cierre de la frontera, y a día de hoy la gestión ha dejado y deja mucho que desear. Tiene que reconocer que ustedes esto ya lo sabían y que no han hecho mucho por los comerciantes y por los empresarios de nuestra ciudad, que se han visto seriamente afectados por el cierre de la frontera. Para muestra solamente hay que darse un paseo por las naves del Tarajal, lo que fueron hasta el año 2019-2020 y lo que son ahora. En aquellos tiempos no había ni una nave cerrada.
Sin embargo, a día de hoy apenas hay una docena en funcionamiento. Una cuestión que venían avisándoles a ustedes, además, esos mismos propietarios de las naves, y que desde nuestro grupo municipal muchas veces hemos traído a esta asamblea en forma de pleno, en forma de interpelaciones, para saber cuáles eran las opciones alternativas que manejaban. Y lo cierto es que no han hecho ustedes prácticamente nada, nada más que quejarse muchas veces como si fueran ustedes un grupo más de la oposición, cuando su obligación es la de ejecutar y tomar medidas. Hasta ahora ha existido, como digo, una importante pasividad institucional, o lo que viene siendo sentarse a verlas venir. Esa es la postura que han adoptado ustedes y que les hemos afeado y afeamos desde el MDIC. Es más, su pasividad esta mañana ha vuelto a dar alas a la ultraderecha, como hemos tenido ocasión de escuchar entre todos. No entendemos ni compartimos la falta de transparencia tan preocupante respecto a este asunto, que es vital para un sector esencial como el comercio local, uno de los principales yacimientos de actividad productiva y creación de empleo en nuestra ciudad, y que, por tanto, afecta a muchísimas personas, familias y empresas. Desde la famosa frase «la aduana comercial abrirá más pronto que tarde», la delegación del Gobierno no ha vuelto a decir gran cosa respecto a la aduana comercial. Es lamentable que la máxima representación del Gobierno de España en nuestra ciudad no comparezca públicamente para explicar el funcionamiento de esa futura aduana comercial y despejar las dudas de los empresarios y de los ceutíes. A día de hoy no hay explicación oficial. O eso, o resulta que el señor Vivas se ha convertido en el nuevo delegado del Gobierno y nos estamos enterando ahora. De momento solo tenemos lo que sale en la prensa, que habla de fracaso y de intento fallido, frente a pseudo declaraciones de delegación del Gobierno que dice que se está avanzando, dando primeros pasos y que se están resolviendo problemas técnicos. No entendemos nada. Las informaciones que llegan son solo de un camión diario, que además siempre acaba devuelto, y no se habla nada del régimen de viajeros, lo cual preocupa, además de al sector comercial de nuestra ciudad, como decía antes, a la ciudadanía. Desde el PSOE de Ceuta, y hoy lo ha vuelto a hacer su representante, piden que la apertura de la aduana comercial sea abordada sin ruidos y con lealtad institucional. Mire, señor Guerrero, nosotros no entendemos el ruido al que se refieren ustedes, porque si algo se ha hecho desde la delegación del Gobierno de Ceuta en el último año respecto a la aduana comercial ha sido guardar silencio, eludiendo dar explicaciones oportunas sobre la aduana comercial. Ha hablado usted de ensayo. No era un ensayo. No era una prueba, era la apertura de la aduana comercial frustrada en 2 ocasiones. ¿Le parece a usted serio hablarnos hoy de que esto es un ensayo y de que hay cenizos que quieren boicotear la aduana comercial? A nosotros no nos parece que ese discurso esté a la altura de un partido que, además, en la actualidad tiene responsabilidad de gobierno. ¿Por qué no habla de las obras sempiternas en la zona de la frontera? ¿Por qué no habla de la dilatación en el tiempo para poder tener una frontera inteligente? ¿Por qué no habla de cuánto tiempo lleva pidiéndose ese cable eléctrico? Desgraciadamente, en esta ciudad, cuando algo llega, llega tarde y muchas veces llega mal. Y hacer un poco de autocrítica creo que sería también muy positivo, como el ruido, que el ruido puede ser positivo o negativo. Pero deja claro usted en su postura que están más cómodos en el silencio. Igual que debo hacerle una alusión a su referencia a la vivienda. Claro que necesitamos que Defensa nos ceda suelo. Por supuesto que lo necesitamos y que hay que pedirlo con toda la intensidad posible para poder construir. Yo entiendo que usted en su posición pretenda decir, que sí, que ha dicho usted que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más viviendas ha construido. Les recuerdo que hay 90 que están paradas desde hace muchísimos años. Igual que les recuerdo que nosotros hemos impulsado el plan de vivienda, que va a suponer que se construya vivienda en esta ciudad con recursos propios de la ciudad. Y creo que usted está de acuerdo con el mismo. Por lo tanto, hay algunas cosas de su discurso que ya le digo que esta mañana no nos han parecido nada serias. Lo que no es de recibo en absoluto es que para tener algo de información haya que acudir a la prensa de la ciudad hermana de Melilla, porque la delegada del Gobierno ahí ha decidido que tenía que posicionarse y ser transparente en su papel de intermediaria del Gobierno de la Nación. Sin embargo, la delegación del Gobierno de aquí, la de Ceuta, tiene la misma obligación de informar y dar explicaciones a empresarios, comerciantes y ciudadanos acerca del funcionamiento de la aduana comercial.
Lo único que hay a día de hoy son interrogantes y no son pocos. Los empresarios no saben qué productos van a poder exportar, los pasos a seguir, si va a ser una aduana normal o va a tener algún tipo de restricciones, como se desprende de todas las informaciones que llegan, como también exigen conocer qué criterios se van a tener en cuenta para pasar mercancías a Marruecos. Todo eso son incógnitas que se deben despejar a nivel político por quien tiene la máxima representación. Y posiblemente usted, si tiene información, haría bien en despejarnos dudas acerca de esas incógnitas. Sin embargo, mirando hacia el lado del Ejecutivo local, cada una de las medidas que se traen hoy a este Pleno ya figuraban contempladas en el documento del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que se aprobaba en el 2022 y que suponía la hoja de ruta en la que ustedes tenían que trabajar. De hecho, en ese documento, en este pedazo de plan, de hecho vamos viendo cómo el Plan de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad tiene alrededor de 160 páginas. Había anteriormente un plan de la ciudad del 2020 con muchas más medidas. Las medidas cada vez son menos, pero no se terminan de concretar. En ese Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad se fijaba que iba a realizarse una serie de reuniones periódicas para hacer un seguimiento al plan. ¿Nos puede usted decir, señora Chandiramani, cuántas reuniones de seguimiento han celebrado? ¿Cuál es el resultado de las mismas? Si está difundido en algún sitio, porque nosotros, desde luego, no lo encontramos. El discurso partidista que hacen tanto PP como PSOE en las últimas semanas parece más bien un juego de rol basado en parafrasear medidas del documento que ya está aprobado. Nosotros no entendemos cómo 3 años después nos vuelven a presentar la aprobación de unas medidas que ya deberían estar más que implementadas o al menos puestas en marcha, como la reducción del IPSI con todo lo relacionado con la nueva construcción, señora Chandiramani. Les recuerdo que ahora lo recoge usted en el régimen económico y fiscal, pero hace apenas 3 o 4 días le preguntaba en la Comisión Informativa de Hacienda cuándo íbamos a abordar este asunto y me decía usted que, bueno, de momento estaban muy ocupados con la Feria del Juego y con otras cuestiones. ¿Por qué no hacemos todo lo que podemos por parte de la ciudad? Y luego ya, lógicamente, pues habrá que exigir donde haya que exigir lo que no nos compete. En el documento se habla de la creación del Observatorio del Régimen Económico y Fiscal, del que en la actualidad, como le digo, no se sabe nada. No se sabe nada porque posiblemente no se ha hecho nada. Y a las pruebas nos remitimos porque seguimos sin avanzar en la mejora de nuestro REF. Aquí lo esencial es el modelo económico de Ceuta, el modelo económico de nuestra ciudad, que ustedes no terminan de definir porque creo que a todos los aquí presentes no debería importarnos lo que hace o deja de hacer un país tercero si tuviéramos claramente definido lo que queremos y luchásemos por ello de una vez por todas. Esto supone abrir otras ventanas de oportunidades, como le decía, más allá del juego. Le reitero que no estamos ante, no es una situación sobrevenida, sino que es algo que ya se veía venir, lo que nos lleva a hacerle varias preguntas. ¿Por qué no se ha actuado antes? ¿Por qué no han exigido y han luchado para que todas estas medidas que nos plantean sean ya una realidad? El plan cuya aprobación se plantea hoy no va a ser más que papel mojado si no se traduce en actuaciones más allá de reuniones ministeriales. Y si no conseguimos que lo que recoge el papel sea una realidad, de poco o nada sirve el esfuerzo y la preocupación que muchos tenemos respecto a este asunto. Yo creo que, afortunadamente, esta ciudad ni ha dependido ni depende en exclusiva de la aduana comercial, aunque es muy importante tenerla, y por eso nosotros consideramos que, lógicamente, más España sí, más Europa también, pero sin perder de vista que lo verdaderamente prioritario es más Ceuta, que Ceuta debe pensar y actuar con la mirada puesta en su futuro, no en lo que hace o deja de hacer Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Ceuta ya va a votar en contra de esta propuesta, señor presidente. En primer lugar, por algo básico y muy sencillo. Nosotros no queremos contribuir al espectáculo circense en el que usted ha convertido la política de esta ciudad. Y me explico. Un día el presidente decide elaborar un publireportaje para su mayor gloria. Entonces resume en unas cuartillas lo que ya va diciendo desde hace muchísimo tiempo.
convoca una rueda de prensa y nos cuenta su plan. A renglón seguido, reúne a sus mariachis para darle un tono, digamos, folclórico a la iniciativa. Y remata la operación convocando al Pleno para hacer la foto de familia, sometiendo a su ejército de votantes bien remunerados a desempeñar el humillante papel de comparsas. Eso sí, apelando al diálogo y al consenso. Aunque ni se ha dialogado ni se ha consensuado con nadie si por tal cosa entendemos la contraposición de ideas hasta llegar a un acuerdo. El texto que se presenta hoy es exactamente el mismo que el presidente presentó durante su rueda de prensa. Bueno, no, en honor a la verdad sí que ha cambiado algo. Han añadido una de las propuestas que Ceuta ya llevará al próximo pleno relativa a la unión aduanera. El resto de entidades que han mostrado su apoyo no han aportado ni una sola línea. Lo de siempre cuando hablamos del estilo Vivas, confundir consenso con adhesión. Adhesión, insisto, bien remunerada, bien pagada. Todo el mundo sabe que esto que hoy va a aprobar la mayoría de Juan Vivas es papel mojado cuya única finalidad es transmitir el mensaje engañoso de que algo está haciendo nuestro abnegado presidente. Miren, Ceuta ya viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de que toda reivindicación que precise de cambios normativos de cualquier nivel necesita de un acuerdo previo con Melilla. La política, señoras y señores del Partido Popular, siempre es correlación de fuerzas y acumulación de fuerzas. Por lo tanto, la primera pregunta que se nos antoja es ¿por qué no se ha llevado a cabo un diálogo y consenso con Melilla? Yo respondo, porque ustedes no tienen la menor intención de que esto llegue a ninguna parte más allá de las primeras páginas de la prensa doméstica. Esta es la realidad, esta es la triste realidad. Una segunda consideración previa. Un aspecto importante de este documento es su absoluta asimetría. Y me explico. Se incluyen medidas que se solicitan al Gobierno de la Nación, pero no aparece ni un solo compromiso del Gobierno de la ciudad. Ustedes pretenden hacernos creer que un ayuntamiento que maneja más de 400 millones de euros anuales no tiene nada que aportar en materia económica. ¿No puede hacer nada el Gobierno local por el empleo o la cohesión social? Esto, cuando menos, es altamente llamativo. Miren, la excusa para esta nueva performance del señor Vivas ha sido la aduana comercial y voy a exponer cuál es la opinión de mi grupo político al respecto. La aduana comercial, como se ha dicho aquí, es una reivindicación que tiene más de una década de antigüedad. Se trata de una causa que siempre ha contado con dos dimensiones diferenciadas. Una de naturaleza política, que tiene que ver con el refuerzo de la españolidad de Ceuta frente a terceros, y una segunda dimensión puramente económica que pretendía sustituir el contrabando por un paso de mercancías legal y normalizado. El primer objetivo sigue estando plenamente vigente. Sin embargo, el segundo objetivo, el económico, desgraciadamente, ha perdido gran parte de su importancia por dos razones. Si bien es cierto que la aduana comercial, como he expresado en alguna ocasión, puede ser una pieza más de ese puzzle que debería ser el modelo económico de la nueva Ceuta, no es menos verdad que una buena parte del tejido productivo ceutí se ha evaporado y que ya apenas contamos con empresas para poder exportar en cantidades significativas. Por otro lado, la aduana comercial que se abrirá lo hará, no nos engañemos, ajustándose a los intereses del país vecino y no a los de Ceuta. Y este hecho nos lleva a una de las cuestiones nucleares para cualquier debate político que quiera tener cierta profundidad en nuestra ciudad. Todos y todas sabemos que cualquier decisión política de calado que el Gobierno de la Nación tenga que tomar sobre nuestra ciudad está sometida al filtro de no enturbiar las relaciones fraternales con Rabat. El Estado español
ha asumido una posición consistente en mantener el status quo, lo que no es más que una forma eufemística y elegante de decir que nos ha abandonado a nuestra suerte. Ahora nos toca decidir a los y a las ceutíes qué es lo que queremos hacer. Podemos optar por sumarnos al carro del optimismo hipócrita y decir que no pasa nada, que somos como Palencia y Segovia, que Ceuta va como un tiro y que llevamos el amor a España en el alma, la resistencia en el corazón y no sé cuántas más cursiladas. O por el contrario, podemos tirar de determinación y convicción y exigir que se respeten nuestros derechos. Ceuta ya está por esta segunda opción, por la opción de luchar por Ceuta. Y por eso nuestro modelo de ciudad es radicalmente diferente al suyo, señor Vivas. Ustedes han optado por una Ceuta colonial, es decir, una Ceuta herméticamente cerrada y sostenida artificialmente con fondos públicos. Por eso quieren suprimir la excepcionalidad de Schengen, exactamente igual que Marruecos. Ese engañabobos que ustedes han bautizado como más España, más Europa, significa en realidad más transferencias, más bonificaciones. Y no hay más que echar una ojeada a su listado de pretensiones, de peticiones que recoge el documento. Ceuta ya, en cambio, quiere una Ceuta abierta. Consideramos que la energía reivindicativa tenemos que emplearla para lograr la firma de un tratado de buena vecindad entre España y Marruecos que, dejando al margen el contencioso soberanista, contemple derechos y deberes de personas y entidades de ambos lados para impulsar un espacio de prosperidad económica. Y como se ha dicho aquí, no señores y señoras del PP, Ceuta ya no quiere volver a la Ceuta del porteo. Dejen de recurrir a esa patraña. Lo que quiere en concreto Ceuta ya es una Ceuta dinámica que se sujete de manera escrupulosa a las normas que regulan las relaciones económicas y los derechos ciudadanos. Y por eso queremos que Ceuta sea comunidad autónoma. Y por eso queremos una ley de financiación. Por eso queremos que nuestro régimen económico-fiscal quede también plasmado en una ley, que nos integremos en la unión aduanera, que se mantenga la excepcionalidad de Schengen, que se implante una aduana comercial sin condiciones. Por eso queremos que se nos reconozca un régimen similar al de región ultraperiférica en la Unión Europea y que se nos incluya en el Comité de las Regiones. Esa es la Ceuta en la que creemos y por la que vamos a luchar. No queremos compartir con ustedes el derrotismo y la humillación pidiendo como premio de consolación que nos manden más dinero. Porque eso es lo que se oculta tras su falso discurso, señor Vivas. Pero es que además la relación de medidas que acompañan el preámbulo de su documento es más que cuestionable. Se ha hablado aquí del cable submarino, me gustaría hacer un apunte. Incluir como reivindicación una obra que ya se está ejecutando nos parece bochornoso. Y esto tiene una explicación. La de reclamar para sí la autoría de una iniciativa que ha sido impulsada por el Partido Socialista. Claro, como en Ceuta este partido está desaparecido, aprovecha usted, señor Vivas, para atribuírsela con el beneplácito de sus empleados. Me parece simplemente patético. En otro párrafo ustedes hablan de blindar el REF. Tengo que recordarles que no hace mucho, en el Pleno de la Asamblea, ustedes votaron en contra de esta propuesta. ¿Nos encontramos entonces ante un despiste o nos encontramos ante una contradicción? No, yo solo digo, nos encontramos como siempre ante una trampa. Nos dicen que están de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Pero es mentira, es simplemente mentira. Y la prueba de ello es que nunca proponen una alternativa, porque saben que no la hay, porque saben que el REF se blinda a través de una ley. Punto. De una ley. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué votaron en contra de hacerlo? Pues tiene su explicación. Es puro partidismo. Ustedes tienen la convicción de que ganarán las elecciones generales y gobernarán. Y entonces, claro, sería muy difícil explicar por qué no se lleva a cabo algo que contó con su respaldo en la Asamblea de Ceuta. Porque saben que si su partido gobierna el país, ojalá nunca suceda, seguiremos sin contar con esta ley. Voten lo que voten ustedes aquí.
Por eso simplemente hablan de blindar y ya está, sin concretar absolutamente nada, porque eso no les ata a tener que cumplir absolutamente nada. En el párrafo que ustedes destinan al puerto también se merece una valoración. Miren, tras enumerar una serie de lugares comunes perfectamente aplicables a Tailandia o Finlandia, terminan con la cantinela del motor económico. Sin embargo, esa nueva zona que teóricamente debe promover el desarrollo económico, la han destinado ustedes a construir el banco de alimentos y las instalaciones del servicio de limpieza. Sensacional desarrollo económico, sí señor, sensacional. No corre mejor suerte las ya tradicionales apelaciones al turismo o al comercio. Tengo que volver a decírselo. 23 años llevamos de política turística del señor Vivas y el panorama es desolador, desolador. Y lo mismo sucede con una estructura comercial que ya es tan pobre que ni siquiera alcanza los niveles de cualquier pueblo de 50.000 habitantes. Pero ahora tenemos que creernos que sí, que el presidente por lo visto ha dado con la tecla y ahora sí. ¿Recuerdan lo que les dije en el debate de presupuestos? Hoy se lo vuelvo a recordar. Ustedes son como esos carteles de taberna antigua. Ya saben, hoy no se fía, pero mañana sí. Pero mañana sí. Sobre la vivienda, indigna muchísimo escuchar hablar de vivienda al señor Vivas. ¿Saben ustedes cuántas propuestas sobre vivienda ha rechazado los gobiernos de Vivas en este pleno? ¿Saben cuántas? Yo he perdido la cuenta, tengo que reconocerlo. He perdido la cuenta. ¿Saben ustedes cuánto ha invertido en vivienda en los últimos 20 años el señor Vivas? Eso sí que lo sé, lo tengo meridianamente claro. 0 euros. 0 euros. Pero claro, ahora por lo visto está de moda hablar de vivienda, así que elaborarán documentos y más documentos en los que figurarán miles de casas, miles de mentiras. Por último, quiero hablar de las bonificaciones a los empresarios. Del 50% al 75%, además, sin condiciones. Sin condiciones. Porque, ¿qué es eso de exigirle a los empresarios que, por ejemplo, no despidan a sus trabajadores, verdad? Pero ¿a quién se le puede ocurrir tal majadería, defender a los trabajadores? Ah, claro, libertad, ¿no, señora Chandiramani? La libertad que a ustedes les gusta. La libertad de vulnerar los derechos de los más débiles. Señora Chandiramani, lea usted a Galeano. No hay mayor enemigo para la libertad de las personas que la libertad del dinero. Piénselo, piénselo. La libertad que ustedes promulgan, la libertad de los fuertes, la logran siempre a costa de machacar a la gente humilde, de cargarse la libertad y los deberes y los derechos de la gente humilde. Por eso, en este documento, y es curioso, no aparece ni una sola medida favorable a los trabajadores. Ni una. Ni una. Y por cierto, termino ya, para ser patriota hay que ser solidario con los compatriotas. Cuando ustedes piden aumentar en un 25% las bonificaciones, son perfectamente conscientes de que ese importe lo pagan las ciudadanas y ciudadanos españoles con sus impuestos. Lo que ustedes quieren es que empresarios con negocios muy rentables como Mercadona, Clece, el Hotel Ulises, Bet 365, por mencionar sectores diferentes, vean incrementados todavía más su beneficio a costa de los impuestos de todos los españoles. Superar el 50% de bonificación es pasar simplemente de la compensación al abuso y al privilegio. Una medida realmente insolidaria que no podemos compartir bajo ningún concepto. Y finalizo. Como ustedes pueden comprobar, las razones para votar en contra de su propuesta son abrumadoras, señoras y señores del Gobierno. Cuando ustedes quieran luchar por el futuro de Ceuta, llámennos.
Mientras tanto, para ejercer de figurante de las campañas de promoción personal del señor Vivas, ustedes ya tienen a otros bien remunerados. A Ceuta ya eso es algo que no le interesa en absoluto, en absoluto. La política es y debe ser otra cosa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la palabra que podría definir cómo me siento en la mañana de hoy, después de poder haber escuchado a todos los portavoces de los diferentes grupos políticos, es estupefacta. Y me siento estupefacta porque lo que se ha pretendido trayendo este documento al Pleno de la Asamblea es convertir en una problemática que tiene esta ciudad, convertirla en una oportunidad. Como muchas veces sucede a lo largo de la historia, las cuestiones que uno pone sobre la mesa dificultan el avance y de lo que se trata es de convertir esa dificultad en una oportunidad y en una estrategia para la ciudad de Ceuta. Y por eso me siento estupefacta después de haber oído a los grupos parlamentarios, porque en vez de hacer un discurso sobre las posibilidades que tiene Ceuta y las posibilidades que le otorgaría a Ceuta la apertura de esta aduana comercial, volvemos a lo mismo de siempre, a la crítica y sobre todo a la crítica poco constructiva, yo diría nada constructiva. Creo que es el momento de que el presidente de la ciudad pueda tener un documento consensuado, unánime de esta Asamblea y también de la Mesa de Diálogo Social y poder manifestar tanto al Gobierno de la Nación como también a la Unión Europea cuáles son las necesidades que tiene más perentoria la ciudad de Ceuta. Entrando a cada uno de los portavoces de los grupos políticos, decirle al Grupo Vox que se convoca un pleno extraordinario y urgente porque creemos que es un momento que puede ser un hito histórico para la ciudad de Ceuta. Tener una aduana comercial, algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, puede ser un importante paso en la economía de nuestra ciudad. Y ya lo dijimos en esa reunión que hemos tenido para intentar consensuar este documento. Claro que no debe ser la clave del futuro y del desarrollo de Ceuta, claro que no, pero puede abrir posibilidades a los empresarios porque nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad. Por eso nosotros pedimos que, aunque haya habido 2 intentos en que no hayan salido bien, que se siga intentando. En Melilla ya está funcionando la aduana comercial desde la semana pasada. Vamos a ver los pasos que se van dando en Melilla y nosotros tenemos que seguir esos pasos. Si ha habido problemas técnicos, que se solucionen cuanto antes. Yo espero que no se cumpla ese discurso que usted hace derrotista de que no habrá aduana comercial. Espero que la haya, espero que sea una posibilidad de desarrollo para Ceuta, aunque no sea la única y ni en la que se base. Nosotros no creemos que tener aduana comercial sea claudicar. Nosotros creemos que es normalizar las buenas relaciones de vecindad que tenemos que tener con el país vecino. Porque además yo me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted quiere elevar el tono hacia Marruecos, elevar las malas relaciones con Marruecos, cerrar la aduana, la frontera en cualquier caso? Y a mí me gustaría preguntarle a usted eso, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? No nos lleva a ningún sitio positivo para la ciudad de Ceuta, porque nosotros seguimos trabajando en más España y más Europa. Y tener la frontera abierta supone una oportunidad, ya se lo digo antes, ya se lo decía antes. Usted dice que y aquí me ha dejado también estupefacta cuando ya ha anunciado que va a votar a favor y critica todas las propuestas que se incluyen en el documento. Eso no lo he entendido muy bien porque creo que estamos de acuerdo en una gran mayoría de lo que el documento expone y usted, por resumir un poco su postura, con lo que no está de acuerdo es que haya buenas relaciones con Marruecos. Quieran o no quieran ellos, queramos o no queramos nosotros. Esa es la única diferencia que tiene con esta Asamblea. Con el portavoz del Partido Socialista espero
que podamos conseguir la apertura de la aduana comercial. Ya lo decía antes, se abren nuevas posibilidades. Veníamos de unas relaciones muy complicadas que culminaron con la crisis migratoria que tuvimos en mayo de 2021 y de ahí pasamos a la reunión de alto nivel de abril de 2022. A partir de ahí las relaciones se han ido normalizando y nosotros creemos que en esa normalización podemos obtener un mejor desarrollo, sobre todo de nuestra economía y también, ¿por qué no?, un reconocimiento por parte de Marruecos de la soberanía de Ceuta. Por supuesto, queda trabajo por hacer. Las condiciones de la apertura de esa aduana comercial, ya lo hemos dicho y viene recogido en el documento, tienen que ser las convencionales y tienen que ser conocidas por todos los operadores económicos y los operadores logísticos. Es la única forma de que esa aduana pueda funcionar. Por eso en el documento ya viene también recogido. Y mire, las propuestas que vienen recogidas en el documento, muchas de ellas están ya recogidas también en el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad. Muchas de ellas, como el régimen económico y fiscal especial y su modernización, están consensuadas con Melilla, con las delegaciones de gobierno de Ceuta y de Melilla, los grupos políticos de Ceuta y de Melilla, y por eso ya se han enviado a Madrid de manera concreta y consensuada para que puedan ponerse en funcionamiento. En cuanto a que también el Gobierno de la ciudad debe poner de su parte y debe poner en marcha medidas para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, decirle que, por supuesto, y que hace menos de un mes en el pleno de debate de presupuestos ya pusimos en marcha todas las medidas que la ciudad autónoma de Ceuta va a poner en funcionamiento. De lo que se trata ahora es que el Gobierno de la Nación está trabajando en la aduana comercial y debemos poner de manifiesto la opinión del Gobierno de la ciudad y de esta Asamblea, que es que la aduana comercial es un punto de apoyo, pero no debe ser el único y que tenemos que seguir trabajando en otros puntos de apoyo que consideramos igual de importantes. Y le agradezco la capacidad de diálogo, entendimiento y el intentar encontrar puntos de encuentro entre dos formaciones que a nivel nacional tienen importantes diferencias, pero que en este caso yo creo que ponen de manifiesto que Ceuta es lo importante y que el interés general de los ceutíes está por encima de siglas políticas o de cuestiones electorales. En cuanto a la portavoz del MDIC, la señora Ahmed, ha descrito el discurso de todo el mundo y yo voy a describir el suyo. Es un discurso sin contenido ni fondo. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se ha dedicado a criticar absolutamente a todo el mundo, sobre todo al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la ciudad, pero no propone ninguna medida. No ha dicho en qué concreta aquello que dice que no hacemos ni uno ni otro. Y voy a intentar explicarme a lo largo de este poco tiempo que tenemos, ¿no? Usted dice que no es la primera vez que se habla de este asunto y además nos dice que no hemos hecho nada al respecto. Yo me gustaría que hubiéramos tenido la oportunidad de sacar todas las comparecencias del presidente en las que se ha solicitado la normalización de la frontera en innumerables ocasiones. Vuelve a criticar que se esté trabajando en un modelo económico que está absolutamente definido. Usted dice que no sabemos a dónde vamos y ya se lo digo yo, que hay un modelo económico definido en innumerables documentos, tanto en el Plan Estratégico Socioeconómico de Desarrollo, tanto en los presupuestos de la ciudad, tanto en los discursos que ha realizado el presidente de la ciudad en el debate del estado de la ciudad. Y tenemos un modelo que es azul, verde e inteligente y que no está basado solamente en el sector del juego, que a usted también le gusta entrar en ese juego, valga la redundancia, de solamente enfatizar que estamos trabajando en el sector del juego. No es verdad. El ejemplo que siempre pongo es el del sector del juego, porque hemos conseguido traer al 52%
de las empresas que trabajan en el resto de España, el 52% de las licencias que trabajan en España, hemos conseguido que esas empresas se trasladen a la ciudad. Y lo pongo de ejemplo porque hemos conseguido crear más de 1000 puestos de trabajo en el sector tecnológico. Y usted se aprovecha de que yo pongo este ejemplo para acusarme de que solo trabajamos con el juego online. Nada más lejos de la realidad. Y como ejemplo, un botón. Le voy a decir que con todo lo que estamos trabajando en el ángulo, el Open Future, las startups, estamos consiguiendo crear un nuevo ecosistema que está atrayendo a empresas de otros sitios de España y de Europa, atraídas por nuestro régimen económico y fiscal especial. Y le tengo que decir que ese régimen está escrito, detallado, consensuado. Quizá usted no lo conozca, se lo puedo pasar, y enviado al Ministerio de Hacienda para que, en cuanto pueda aprobarse en el Parlamento, sea aprobado. Es conocido por parte de todos y yo lo he presentado en varias ocasiones, tanto en el Pleno de esta Asamblea como cuando me he reunido con miembros del Gobierno de Melilla. Dice que nada se ha hecho por el sector comercial. Voy a decir algunas notas. Ceuta Resiste Más ha supuesto más de 15 millones de euros de ingresos para nuestras empresas, ayudas que se pusieron en marcha en un mes. En 2 meses nuestras empresas estaban cobrando esas ayudas y es un sistema que se ha copiado en el resto del territorio nacional, cosa que usted dice que no se ha hecho nada. Esto fue en el 2020, pero no solamente eso, se bajó el IPSI a parte del sector comercial como posible locomotora para que pudieran venir visitantes. Se han mejorado las infraestructuras comerciales en el centro de la ciudad y en Jadú. Y la línea de actuación del área de turismo y deporte y la bonificación al transporte, tanto al barco como al helicóptero, también están haciendo que vengan más turistas y que se mejore nuestro sector comercial. Con lo cual, yo creo, señora Mes, que ese discurso hueco de no hace, no hace, no hace, se contesta con todas las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa. Y no solamente sobre la mesa, sino que se están poniendo en marcha, muchas de ellas, de las que ya le he dicho, ya están funcionando. ¿Qué queda por hacer? Pues por supuesto, es que si no sobraríamos usted y yo en este pleno de la Asamblea. Yo creo, como usted ha criticado a la delegada del Gobierno y al presidente de la ciudad, que no se ha hecho un discurso populista en relación a la frontera y a la aduana comercial. Yo creo que se ha hecho un discurso realista y ha primado por parte de los dos dirigentes la lealtad institucional, como no puede ser de otra manera. Y además yo creo que es cómo deben de dirigirse las actuaciones por ambas partes. Y sobre todo estoy de acuerdo solamente con una cosa que usted ha dicho. El futuro de Ceuta no es ni depende de lo que haga o deje de hacer Marruecos, depende de lo que haga España y depende de lo que haga Europa. Por eso hemos traído a pleno esta propuesta. Al señor Mustafa, lamento que usted llame mariachis a todos los integrantes de la mesa de diálogo social, a las entidades empresariales, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, a los sindicatos, UGT, comisiones obreras, al señor Chequi, al presidente de la ciudad, a la delegación de gobierno que estaba en esa mesa de diálogo social y yo también, en este caso, en esta última reunión de la mesa de diálogo social. Nos llama mariachis porque apoyamos un documento, porque consensuamos un documento, porque hablamos en esa mesa de diálogo social y porque hemos puesto negro sobre blanco aquellas medidas que consideramos importantes para Ceuta. No solamente llama mariachis a todos los miembros de la mesa de diálogo social, sino que también nos llama comparsista, que yo no sé por qué, a todos los grupos políticos por apoyar esta propuesta cuando de lo que se ha tratado es intentar consensuar un documento. Y no lo hemos consensuado con ustedes porque no quieren. Yo le expliqué a usted en una reunión que tuvimos la semana pasada qué era lo que se iba a hablar en la mesa de diálogo social, qué era el documento que se iba a elaborar,
Usted se ha equivocado en la cronología de los hechos, no fue primero la comparecencia del presidente y luego la mesa de diálogo social. Hubo una primera reunión del presidente con la delegada del Gobierno, después hubo una reunión con los empresarios donde se escribió cuál iba a ser el contenido de la comparecencia del presidente, hubo un acuerdo con estas dos partes y después se produjo esa comparecencia. 2 días después de haber hablado con todos los grupos políticos, se eleva a la mesa de diálogo social y finalmente se trae a pleno de la Asamblea. Usted dice que es un documento que elabora el presidente y que todo el mundo le va a ir el agua, no sé si se dice así, pero no es cierto, señor Mustafa, no es cierto. Y usted sabe que no es cierto porque yo personalmente se lo he explicado. Y como no tiene razones para votar que no, pues dice que todos los grupos políticos están comprados. Esa es la única excusa, la única razón que usted pone sobre la mesa para no votar este documento. Que el resto le bailamos el agua al presidente y que usted, por supuesto, usted no lo hace porque usted es quien tiene siempre la razón. Y digo que usted tiene siempre la razón porque de todas las veces que yo me siento con usted para intentar negociar cualquier propuesta, ya sea presupuestos o ya sea esta, usted tiene una posición y de ahí no se mueve. No hay posibilidades de que usted se mueva. Y cuando se trata de consensuar, se trata de moverse hacia posiciones en las que todo el mundo pueda sentirse cómodo. Y con usted es imposible, no quieren. Y yo ya eso lo tengo clarísimo y mucho más con la propuesta que hoy hemos traído y que además a usted ha manifestado que vota que no. Porque además también dice que vota que no porque queremos cerrar Ceuta, queremos hacer una Ceuta colonial, ¿de verdad? ¿Usted cree que nosotros queremos hacer una Ceuta colonial? Cuando cada vez intentamos que venga más gente, que nos conozca más gente, que nuestro régimen económico y fiscal especial sea más conocido. Nos dejamos la piel para intentar que Ceuta sea conocida en el resto del territorio nacional y en el resto de Europa. ¿Colonial? No puedo entender ese discurso simplista que usted tiene. Y además dice 2 cuestiones que me parecen importantes. Primera, dice, ustedes ponen sobre el documento que se termine con la obra del cable eléctrico porque quieren arrogarse un mérito que es del Partido Socialista. ¿De verdad que esa es razón suficiente para votar que no? Y además le tengo que decir que la puesta en marcha de toda esa obra fue con Mariano Rajoy, con el presidente Mariano Rajoy, pero bueno, eso no es lo importante en el día de hoy. ¿Esa es la razón de que haya que quitarlo del documento? ¿Porque nos queremos arrogar una propuesta que es del Partido Socialista? Pues bienvenida sea, si es buena para Ceuta. Y decirle que en cuanto a las bonificaciones a la seguridad social, mire, decirle que en las bonificaciones a la seguridad social hay un tanto por ciento que va a las nóminas de los trabajadores, que se llegó a un acuerdo cuando se puso en marcha el sistema de bonificaciones a la seguridad social, hubo un gran acuerdo social que compartían empresarios, sindicatos y nosotros también, donde parte de esas bonificaciones incrementaban las retribuciones de los trabajadores. Si se incrementa el 75%, se verán incrementadas las retribuciones de los trabajadores. ¿Cómo que no hay ninguna medida que venga recogida en este documento que afecte a los trabajadores? ¿Se pueden decir más mentiras? ¿Vivienda no le afectan a todos los ceutíes, ya sean trabajadores, empresarios, funcionarios, personal que trabaja para el cuarto sector, para nuestras asociaciones? Afectan a todos los ciudadanos. ¿No son medidas realistas y que tenemos que seguir solicitando al Gobierno de la Nación que se pongan en marcha? Usted dice, ¿cómo que no hay ninguna medida de las que vaya a poner en marcha el Gobierno de la ciudad? Pues si es que nosotros las hemos explicado en el debate de presupuestos de hace poco menos de un mes. ¿Cuáles son las medidas que la ciudad va a poner en marcha para mejorar todo lo que tiene que ver el entramado empresarial, los trabajadores, los servicios públicos? Ya le digo, usted entiende
que mejorar nuestro régimen económico y fiscal especial significa un abuso y un privilegio para los empresarios, y nosotros creemos que es una manera de abrir la ciudad, de atraer riqueza e inversión a nuestra ciudad. Y decirle también que su visión de la libertad es bastante reduccionista. La libertad que usted dice que nosotros defendemos es para machacar a los vulnerables. Simplista absolutamente. La libertad es respetar al otro y poder desarrollarse en una sociedad democrática, señor Mustafa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandira Mari. ¿Quieren los grupos hacer uso de la palabra en un segundo turno? Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, Perdón, presidente. señor Redondo, anunciarle a los distintos portavoces que tienen 5 minutos en este segundo turno. Gracias, presidente. Bien, yo no me voy a extender mucho porque creo que he sido claro en mi intervención inicial, pero sí que me gustaría aclararle algunas cuestiones a la señora consejera después de su intervención y de la réplica a los grupos. La posición de Vox en este asunto es invariable, siempre ha sido la misma. Nosotros no hemos cambiado nuestro discurso en ningún momento. Nosotros hemos sido siempre críticos con la existencia de esa aduana comercial. ¿Por qué? Y creo que se lo expliqué en su momento a la señora consejera, porque Marruecos jamás va a buscar el beneficio de la ciudad de Ceuta ni de la ciudad de Melilla. ¿Por qué? Pues porque quiere anexionárselas. Cuanto peor le vaya a Ceuta y peor le vaya a Melilla, y quiero decir peor en el aspecto económico, social y político, mejor para los intereses de Marruecos. Ustedes hablan de que esta supuesta aduana comercial puede ser un hito histórico que ocasione un beneficio mayúsculo para la economía de Ceuta. ¿Marruecos va a consentir eso? ¿Marruecos va a potenciar eso? En absoluto. Marruecos está jugando con la debilidad y la cobardía del Gobierno de España. Eso es lo que hace Marruecos. Marruecos juega para su interés con las ansias que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez por sacar algo en claro de toda esa relación oculta que tiene con el Reino de Marruecos. Pero es que además, es Vox Populi. Aquí están las noticias que salen desde hace cuestión de días con respecto al último fracaso y ridículo que se hizo en la intentona de esa supuesta aduana aquí en Ceuta. Marruecos exige a Sánchez el espacio aéreo del Sáhara para desbloquear las aduanas de Ceuta y Melilla. Juega con España, chantajea a España, extorsiona a España. No tiene ninguna intención de llevar a cabo ningún tipo de aduana comercial. Habla de alguna aduana o de algún paso de mercancía en beneficio de Marruecos, no de España y mucho menos de Ceuta y Melilla. Y siempre a un precio muy elevado, lo he dicho también en mi intervención inicial. Marruecos lo único que busca es su beneficio y su interés en las relaciones económicas de España y en sus relaciones transfronterizas con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, nosotros somos claros. No creemos que vaya a haber una aduana comercial. No puede haber una aduana comercial al uso. No puede haber una aduana comercial como se entiende que debe ser una aduana comercial, porque Marruecos, que es el que marca la agenda política fronteriza, no le interesa en absoluto. Y eso tienen que entenderlo los representantes políticos y sobre todo los representantes del Gobierno de la ciudad de Ceuta, y no hacerle seguidismo a esas políticas de la mentira, del engaño y de la estafa que representa el señor Pedro Sánchez. Nosotros nos hemos manifestado que sí, que vamos a apoyar este documento. Claro que vamos a apoyar un documento porque es el documento que está reflejado íntegramente en otro documento que ya aprobamos en su momento, que era el de Más España y Más Europa. Lo he manifestado también públicamente. Todas esas cuestiones que solicita la mesa de diálogo social entendemos que son buenas para Ceuta, porque son los actores económicos y sociales de esta ciudad que buscan el beneficio para el conjunto de la ciudad y el desarrollo económico de la misma. Por lo tanto, no podemos ir contra eso cuando nosotros lo hemos defendido abiertamente en esta Asamblea y también en nuestra acción política. Tendremos que apoyarlo porque si no sería
tirar piedras contra nuestro propio tejado y contra de aquellos que están intentando salir de la situación económica en la que la política débil y cobarde del gobierno de Pedro Sánchez y seguidista del señor Vivas tiene sometida a esta ciudad. Por supuesto que lo vamos a apoyar. Pero eso no quiere decir que seamos críticos, porque si estamos debatiendo un documento y unas nuevas peticiones de la Mesa de Diálogo Social de algo que ya estaba plasmado en 2020 y en 2023, quiere decir que no se está haciendo absolutamente nada o que por lo menos algo no se está haciendo bien. Y también tenemos que criticarlo. ¿Qué tenemos que venir aquí a aplaudir? No, no vamos a aplaudir en absoluto. Tenemos que señalar que no se está haciendo, que no se está cumpliendo con lo que supuestamente en su momento se acordó en esta Asamblea y que se le prometió que se iba a hacer a quienes realmente intentan sacar a esta ciudad del atolladero económico en el que se encuentra, que son los representantes de esta mesa de diálogo social, sobre todo los actores sociales y económicos. Nosotros tenemos que apoyarlo, por supuesto, pero donde no nos van a encontrar, y me ratifico en ello, es en ese cobardoneo, en el ahora vengo aquí, hago esta puesta en escena, que ya hemos dicho que entendemos que no va a valer absolutamente de nada, pero vengo aquí, hago el postureo, digo que voy a pedir lo que llevamos pidiendo desde hace 5 años, y después nos ponemos otra vez a agachar la cabeza, a intentar escondernos debajo de la mesa y a intentar de alguna forma escurrir el bulto. Pues ahí no nos van a encontrar. Nosotros vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir retratando al Gobierno. Al Gobierno de Pedro Sánchez se retrata él solo, pero vamos, ya también se le da lo que se le tiene que dar en su momento. Pero al Gobierno de la ciudad, cuando viene a hacer estos postureos, por supuesto que hay que decirle algo, aunque por sentido común y por lógica tengamos que apoyar lo que nosotros, por coherencia, pedimos desde hace ya mucho tiempo. Así que, como le digo, sí vamos a apoyar el documento porque es lo que hemos apoyado a lo largo de todos estos años. Pero no cuenten ustedes con nosotros si lo que buscan es el simple postureo y seguir engañando a todos los zutíes. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, yo lo que saco en conclusión de que las formaciones políticas aquí hoy es cuanto peor mejor. Se están quejando de cosas que se están haciendo, no que no se estén haciendo, que se están llevando a cabo. En el caso del señor Redondo, bueno, aunque su discurso se podría desgranar bastante porque es súper florido como siempre, pero al final ha hecho un ejercicio de responsabilidad, que le alabo además, porque tiene razón, esto tiene que salir. A otras formaciones que directamente es no, pues bueno, pues nos miran por Ceuta. A la señora Ahmed me gustaría decirle que parece que le moleste que en el Partido Socialista haya democracia interna, algo que en su partido no practican. Yo imagino que sería impensable un proceso de primaria en su partido, es que ni se lo plantean. Decirle también, señora Ahmed, que sí está habiendo problemas, demoras e incógnitas, que no habrían si no hubiera dado el paso el Partido Socialista para todas estas cuestiones como la aduana comercial, el cable eléctrico, la obra en la frontera, porque si hubiésemos tenido que esperar que lo hubiera hecho el Partido Popular usted, estaríamos apañados. Referente a la labor de la delegada del Gobierno que usted ha puesto ante en entredicho, pues mire, es muy fácil hablar, criticar, luego hacer realidad las cosas no es tan sencillo, no me sea demagoga, y usted estando ahí arriba debería saberlo. Y mire, ruido para mí, ruido ha sido su discurso de hoy, porque lo ha basado en aprovechar inconvenientes para sacar rédito político y en ningún momento mirando por Ceuta. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Guerrero. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, vamos a intentar seguir cierto orden en estos 5 últimos minutos. Voy a empezar por intentar sacar de su estupefacción a la señora Chandiramani. Voy a intentarlo. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. Lo primero, que esto no es una novedad. No entiendo tampoco su estupefacción. Lo segundo, es evidente que hay muchas cosas por hacer cuando lo estamos debatiendo esta mañana. No sé, ¿es la primera vez que hablamos de aduana comercial? Porque a lo mejor la memoria nos falla, las hemerotecas nos fallan. Miren, el 2022, septiembre del 2022. Pone por aquí, control de la acción del Gobierno, interpelación presentada por el Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía relativa a explicar las gestiones realizadas respecto a la apertura de la aduana comercial. Después de 5 meses desde que el día 7 de abril del 22 el Gobierno de nuestro país acordara con Marruecos cuestiones tales como la apertura de una aduana comercial tanto en Ceuta como en Melilla, desconocemos desde nuestro grupo cuáles son los avances al respecto. El comercio como motor de la economía de nuestra ciudad debería ser una de las prioridades del Ejecutivo local. Sin embargo, ante la falta de información,
nuestro grupo municipal considera necesaria una respuesta clara y contundente. Es por ello que el MDC quiere conocer qué gestiones se han venido realizando hasta el momento respecto de la apertura de la aduana comercial, qué fechas se barajan para la apertura de la misma, septiembre del 2022. Y todavía estamos hablando de lo mismo. Nuestra situación, por mucho que usted pretenda compararla con Melilla, es evidente que no es la misma. Ahí se trata de una reapertura y aquí es una apertura. Yo creo que políticamente me ha parecido que tanto la representante del Partido Popular como del Partido Socialista tienen la piel muy fina a la crítica política, extremadamente fina. A ver si quieren ustedes que vengamos aquí a aplaudirles cuando encima no han hecho nada. De hecho, cuando habla usted de críticas no constructivas, nosotros la verdad es que no nos vamos a dar por aludidos, porque el plan de vivienda que va a sacar adelante esta Asamblea es gracias a nuestro grupo municipal. Por cierto, tengo que afearle, señora Chandiramani, que aluda usted a medidas como el Ceuta Resiste Más y otras en época de pandemia, en la que todos aunamos esfuerzos. Y usted hoy se las quiere arrogar como suyas. Yo creo que eso está muy feo. Ahí todo el mundo dejó atrás las siglas políticas y dijimos vamos a aprobar una serie de medidas. Ya ni voy a decirle cuáles fueron las sugerencias del MDC, aunque usted diga que no tenemos contenido. Porque tiene usted también muy mala memoria, porque lo de la reducción del IPSI a la nueva construcción es de hace muy poquito. Se lo hemos pedido nosotros. Hemos colaborado hasta en realizar la bajada de posibles bonificaciones en el área de deporte. No es nuestra responsabilidad. Nosotros somos un grupo municipal localista con 3 concejales. La responsabilidad es suya, no nuestra. Creo que eso debería usted tenerlo mucho más claro. Luego le diré que no entendemos que usted espere aplausos de los demás cuando trae aquí una propuesta como si usted fuera oposición. Porque las medidas que recoge en ese texto son para solicitarlas, rogarlas, exigirlas, usted utilice ya el término que a usted le parezca, al Gobierno de la Nación. Y usted lo hace como si usted fuera absolutamente ajena. Ya le digo, creo que usted intenta eludir la responsabilidad que tiene. Mire, nos dice, no sé, lo de que nosotros no concretamos medidas, de verdad que no se lo he entendido, cuando solamente puede hacer un repaso en esta legislatura a todas las cosas que le hemos pedido. Habla de documentos, de peticiones, de planes, pero es que nosotros lo que le pedimos es acción, actuación. ¿Se está haciendo todo lo posible por parte del Ejecutivo local para que sea una realidad esta aduana comercial? ¿O no? Porque cuando todavía estamos hablando de planes, de medidas, de opciones a plantear, evidentemente la actuación está claro que todavía no se está llevando a cabo. Ya le digo que usted, creo, que confunde la crítica constructiva con el elogio. No tiene nada que ver la una con la otra. A ver si es que usted es como Alicia y se cree que vive en el país de las maravillas, que tenemos muchas cosas que precisamente hay que solucionar y hay que arreglar. Criticamos la falta de transparencia de delegación del Gobierno, por supuesto. Es una crítica política absolutamente legítima, como lo es que a usted le parezca bien que no haya transparencia. Es que cada uno fija su posición política como le parece. Para nosotros lo fundamental es que todos los ceutíes estén enterados. Comerciantes, empresarios, familias de estos que están afectadas y toda la ciudadanía. ¿Lo están? No. ¿Por qué no lo están? Porque nadie ha comparecido para dar la cara públicamente. No creo que sea tan complicado de entender. Y creo que confunde usted también la lealtad institucional, porque la lealtad institucional no es incompatible con defender los intereses de esta ciudad. Y los intereses de esta ciudad deberían estar siempre por encima de cualquier sigla, por encima de cualquier partido. Eso es de verdad. Eso es de verdad. La lealtad no es sinónimo de silencio y de falta de transparencia. Y eso debería usted entenderlo. De hecho, si usted cree que todo va bien, que el plan estratégico se cumple, ¿por qué trae hoy a pleno un collage de ese documento en vez de exigir la convocatoria de las comisiones de seguimiento del plan estratégico del 2022? ¿Han pedido ustedes algo? ¿Saben si se ha hecho algo? ¿Se han reunido? Díganos la verdad.
Díganos, se nos ha pasado. O sí, estamos teniendo reuniones, pero basadas en nuestro concepto de la transparencia, que es que nadie se entere. Si es que lo que está recogido en el documento, que a fin de cuentas son las reivindicaciones de los agentes sociales implicados, son cuestiones que afectan a esta ciudad y a esta ciudadanía, nadie le va a decir que son peticiones negativas para el conjunto de Ceuta. El problema, se lo repito, es que no se traduzcan en una realidad. Ese es el problema, eso es lo que nosotros no entendemos. Igual que cuando se habla de problemas técnicos, ¿alguien nos puede explicar de qué problemas técnicos estamos hablando? ¿O es que aquí se toma a la gente por tonta? Cuando ha habido pruebas que no han tenido ningún impedimento, ninguna dificultad, y ahora resulta que cuando se produce la apertura sí hay problemas técnicos. En 2 ocasiones. Hombre, muy normal no es. Y alguna explicación, digo yo, que hace falta. Espero que no nos crucifiquen a los que la pedimos. Le diré finalmente, señor Guerrero, por contestarle brevemente, que la democracia interna nosotros en el MDIC no la entendemos como clavarse puñales por la espalda. Ese no es nuestro concepto. Y no voy a profundizar en cuestiones que a mí ni me competen ni me interesan, pero sí me hago eco de noticias que son públicas, como que usted pretende erigirse legítimamente como futuro secretario general de su formación. Para eso no tenga usted la piel tan fina ante las críticas políticas. Son desde el más absoluto de los respetos. Discrepancia, sí, y respeto todo, a todos los que están. Es que yo parto de esa base. Señora Chandiramani, por favor, no sea tan autocomplaciente y sea mucho más exigente por el bien de Ceuta y de todos los ceutíes. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. El señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, señora consejera, he dicho mariachis y he dicho comparsas, porque como en la última sesión plenaria aquí su presidente nos regaló una canción, digo, como la cosa va de cantar, pues venga, vamos a cantar entre todos. Unos mariachis para acompañar su propuesta a ritmo de maraca y las comparsas, pues con cierto arte gaditano, pues también aquí los bien pagados, los bien remunerados, le aplaudan hasta con las orejas. Por eso he utilizado mariachi comparsa. Lo de la faceta musical de su presidente es la que me ha inspirado. Volviendo a lo serio. Si yo fuese un ciudadano de a pie de calle, me preguntaría cuál es la verdadera intención de este documento. Es decir, ¿qué es lo que ha motivado que de repente el Gobierno de la ciudad, ante un largo silencio, pues más allá de una mera pronunciación o posicionamiento a través de una rueda de prensa, traiga aquí un documento que es un cambalache de medidas petitorias, algunas en marcha, otras que ustedes mismos han rechazado? Y yo tengo la respuesta. Yo como ciudadano tengo la respuesta, es clara y notoria. El Partido Popular, empujado por los halcones, el Partido Popular por su ala más radical, que la tiene y la demuestra día sí, día también, en Twitter también la demuestran, en su ala más radical deseaba decir algo ante el espectáculo que estábamos viviendo en la frontera con los pases infructuosos de la furgoneta o del arranque de la aduana comercial. Claro, pero esto choca con el buenismo exacerbado que tiene el presidente de la ciudad y había que tomar alguna medida. Y se le ocurre al presidente de repente dar una rueda de prensa previa reunión con la delegada del Gobierno, con los empresarios, con nosotros no. Con nosotros no, y aquí habla de posición común, con nosotros no. Con nosotros no. Ustedes se reúnen con sus compañeros de que les sustentan, con los empresarios, y se reúnen con quien quiera, pero con este grupo no. Luego nos mandan a la consejera, que a mí me encanta debatir con usted. Sí, a mí me encanta. Sí, podía hablarlo con el presidente, sin ningún tipo de problema. A mí me encanta debatir con usted. Y además usted miente radicalmente cuando dice que yo me siento y no me muevo de mis posiciones. Eso tremendamente falso. Yo me siento y la escucho y usted no tiene ni la más mínima intención de hacer lo que le he dicho en mi intervención, que no es otra que tener un diálogo, una contraposición de ideas, con tiempo suficiente para, de alguna manera, llegar a un acuerdo. Usted llegó a esa reunión con un documento y usted me quiso aplicar la ley de las lentejas. ¿Las tomas o las dejas?
Y, señora Chandiramani, así no funcionan las cosas, por lo menos con este grupo. Con este grupo las cosas no funcionan así. Es más, me atrevería a decir, a riesgo de equivocarme, que en cualquier proceso de negociación, de diálogo, las partes se dan un tiempo, estudian los documentos, se trasladan a ambos borradores, consensúan y llegan a un documento final. Eso es el diálogo y el consenso, no lo que ustedes traen aquí. La explicación de este documento es el empuje de los halcones del Partido Popular a reaccionar ante las imágenes de la frontera. Punto número 1. Punto número 2. Dice usted que la libertad es respetar al otro. Vamos a darlo por bueno. Aplicando esto, ergo sería necesario que, para proteger al otro, lo mejor que podemos hacer es aplicar la legislación para proteger fundamentalmente a los más débiles frente a los abusos de los poderes o frente a los abusos de los más fuertes. Es decir, protección legislativa de los más débiles, entre ellos los trabajadores. ¿Y ustedes qué proponen? Ustedes no proponen eso. Ustedes proponen, con el mantra de si nosotros regamos a los empresarios de dinero, algo le caerá a los trabajadores, con ese mantra, ustedes proponen que subamos la subvención o subamos el porcentaje de bonificación a las cuotas y dejemos a los trabajadores, permítanme la expresión porque creo que hay que decírselo a la cara, dejar a los trabajadores y a las trabajadoras con el culo al aire. Ni plus de residencia, ni plus de vinculación, ni los convenios que aún no se han negociado, porque ustedes no dicen nada de eso, ni que los convenios que aún no se han negociado y que permiten que existan trabajadores cobrando miserables sueldos. Eso lo hacen los sectores a los que ustedes riegan. Claro, es así como ustedes entiendan la protección. La libertad es proteger al otro. ¿Al otro? A los de arriba, a los de arriba. A eso es lo que hay que proteger, a los de arriba. A los de abajo, ya sí luego hablaremos. Y luego usted le ha molestado lo de la Ceuta colonial. Y yo se lo voy a demostrar. Fíjense, cuando hablo de la Ceuta colonial, hago referencia, primero, a que ustedes desean tener una ciudad cerrada, a cal y canto. En segundo, practican un extractivismo absolutamente aberrante, que tiene que ver con pedir mucho dinero a nuestro Estado y luego ese dinero repartirlo entre los más poderosos. ¿Qué consiguen tener así? Pues una ciudad que ya dura más de 2 décadas. Tener a una población dividida en dos. Una población que vive por encima, vuelvo a repetirlo, por encima de los poderes adquisitivos de regiones más ricas que de nuestro país, y otra población que vive en la miseria. Y si ustedes van a hablar de la aduana comercial y luego van de soslayo a soltar medidas, estaría bien hablar de estas realidades. ¿O es que ustedes la cohesión social la dejan también a la libertad? Ya vendrá sola, ya vendrá sola. Es sencillamente insultante, señora Chandiramani, que usted venga con un documento con menos tiempo para estudiar, para consensuar, para dialogar, y luego usted pretenda echarnos las culpas al resto. Y he dicho mariachis, he dicho comparsas, porque les acompañan en esta estafa. Les acompañan en que ustedes puedan tener un pronunciamiento que de alguna manera calme a aquellos que les están diciendo, azuzando, que tienen que decir algo ante las imágenes tan feas que vivimos en la frontera, ese insulto. Pero que, claro, como he dicho anteriormente, el señor Vivas, con ese buenismo impecable que él tiene, hombre de no haber roto ningún plato, tiene que manejar pues ese equilibrio. Y se le ocurre ni más ni menos que traernos aquí un documento que o te lo comes o te lo tragas tal como está o estás fuera de la mesa. Pues nosotros no tragamos. Nosotros queremos estar fuera de su mesa. No compartimos con ustedes nada. Sí compartimos una única cosa, y es el clamor popular. Y el clamor popular dice que mientras ustedes traen estos planes de autobombo, la gente sigue
sin trabajo, por muchos mil puestos de trabajo que usted hable del sector online, la gente sigue sin llegar a fin de mes, la gente sigue sin poder pagar las deudas que tiene, la gente sigue siendo pobre, la gente sigue sin tener lugar donde vivir y la gente lo sigue pasando mal. Ante lo que ustedes proponen y ante lo que vivo en la calle, lo que viven mis vecinos en la calle, me posiciono, como usted muy bien ha hecho ese ejercicio, usted se posiciona en contra de los empresarios. Pues se lo digo, entre esas dos opciones me posiciono con la gente de la calle. Hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Al señor Redondo decirle que espero que se equivoque. Yo no tengo la bola de cristal que usted ha puesto hoy sobre la mesa diciendo que no va a haber aduana comercial. Yo espero que se equivoque, como decía antes, espero que haya una frontera, una aduana comercial normal y que las relaciones de buena vecindad sean la tónica habitual entre dos países, entre España y Marruecos, y que a partir de esa reunión de alto nivel del año 2022 hasta que se culmine esa aduana comercial, pues seamos capaces de mejorar, si se puede, la economía de la ciudad. Mire, hay solamente una forma de entender la política y de entender la actuación del señor Vivas con todo lo que tiene que ver con esta cuestión y otras muchas, pero en el caso de esta cuestión de la aduana comercial y de todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas es la lealtad a España y la lealtad a Ceuta. Y sobre todo altura de miras, comprender y entender que las situaciones y las relaciones bilaterales no son fáciles, el camino siempre tiene a veces curvas que hay que ir sorteando y creo que la lealtad a España y a Ceuta es lo que ha priorizado cualquier actuación, tanto del presidente Vivas como del Gobierno de la ciudad y también, por qué no decirlo, de los agentes económicos y sociales con los que hemos mantenido un diálogo constante desde hace, como decía, estas semanas. Al señor Guerrero decirle que las peticiones que hace el Gobierno de la ciudad son absolutamente necesarias. El señor Sánchez lleva 7 años en el Gobierno de la Nación. Nos vamos a mantener en esa posición leal, pero es necesario que todas estas reclamaciones, peticiones se atiendan y son innumerables las reuniones que hemos tenido, tanto los diferentes consejeros como el presidente Vivas con los diferentes ministros, con el presidente del Gobierno para solicitarles, reclamarles y pedirles que se pongan en marcha. A la señora Mez, voy muy rápido, como tengo solamente 5 minutos para cerrar el debate. A la señora Mez decirle que gracias por intentar sacarme de la estupefacción, pero no lo ha conseguido. Es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de la aduana comercial, pero el último intento que ha habido fue la semana pasada y eso nos lleva a haber tenido conversaciones con todos los agentes económicos y sociales y a traer al Pleno de la Asamblea la necesidad de tener un pronunciamiento claro de todos los grupos políticos. No sé, me ha parecido que usted nos reclamaba a nosotros qué hemos hecho por poner en marcha la aduana comercial. Pues no hemos parado de pedirlo. Desde el minuto 1 que se habló en la reunión de alto nivel de esa posibilidad, en todas y cada una de las posibilidades de reunión, de acuerdo, de plan, de documento que se ha puesto sobre la mesa, lo hemos pedido. Y le digo, no es la posibilidad donde basamos el futuro y desarrollo de Ceuta, pero creyendo, y repito y reitero, que es una oportunidad, vamos a insistir hasta la saciedad. Y si en Melilla se ha conseguido, en Ceuta estoy convencida de que también. Y una cosa que me ha extrañado, por llamarlo así, usted dice que yo me apunto el Ceuta ya cuando fue una cuestión de la Asamblea y un segundo antes dice el plan de vivienda sale porque yo lo he traído. Es que, señora Mez, usted se contradice en el argumento. Sí, resulta que el Ceuta ya, como lo aprobó la Asamblea, es de todos. Y el plan de vivienda que va incluido en el presupuesto, como lo ha propuesto usted, es de usted. Es que de verdad que este simplismo que usted tiene desde el Pleno de Presupuestos, de que esto es mío, esto es tuyo,
Esto es de Ceuta, es de todos. Y las propuestas que las apoya usted también las apoya mi grupo parlamentario. Eso significa que estamos de acuerdo en que esas políticas son buenas para Ceuta y por eso se traen al Pleno y se aprueban. Por eso traeremos a pleno, ya se lo he dicho, la modificación del IPSI para la construcción, la de las tasas del ICD y también la tasa de vertederos a la que nos obliga la Ley 7/2022. Y no se eluden responsabilidades. No es cuestión de planes o medidas que se traen, que se ponen. No se trata de eludir la responsabilidad. Nosotros solicitamos y pedimos, pero la competencia no es de esta Asamblea, la competencia no es de este Gobierno. Yo he hecho mis deberes, que es escribir negro sobre blanco qué es lo que quiero, cómo lo quiero, qué ley hay que modificar. El consejero de Fomento ya ha enviado su propuesta de ley del suelo. Yo he enviado mi propuesta de ley del IPSI, la ley de reforma del REF. El presidente lo ha solicitado en innumerables ocasiones y cada uno dentro del ámbito de sus competencias lo ha pedido. Falta que nos hagan caso y que se ponga sobre la mesa. Vamos a insistir con lealtad. Y la falta de comunicación que usted hace referencia y compara y dice que la lealtad institucional no es silencio, no es el silencio, falta de transparencia, yo le digo que es prudencia. Que sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que cualquier paso que se da en nuestra aduana, en nuestra frontera, no es fácil y hemos querido mantener una actitud de prudencia. Y en el desarrollo del plan socioeconómico, decirle que usted conoce que hay una oficina, esta oficina realiza un seguimiento de las medidas y creo que el consejero de Presidencia le podrá dar información relativa a la misma. Es más, yo creo que en la memoria de presupuesto, estoy segura, en la memoria de presupuesto hay un resumen de cuáles son las medidas del plan socioeconómico que se han puesto en marcha y cuáles no. Y al señor Mustafa, usted banaliza este documento hablando de mariachi y hablando de comparsas y yo que les tengo un absoluto respeto, creo que ni ellos se merecen que los comparemos ni se merece este documento que usted diga que, digamos, intentamos cachondearnos de los ciudadanos de Ceuta o intentamos hacer un chiste de la aduana comercial. No me parece justo. Usted dice que o lenteja o lo toma o lo deja. No es verdad. No es verdad. Yo cada vez que me he sentado con usted, lamento que a usted no le sea yo suficiente interlocutora para poder hablar de estas cuestiones. Lo lamento. Lo lamento, señor. Lo lamento, señor Mustafa. Lamento que yo no tenga la suficiente... para usted prefiera reunirse con el presidente de la ciudad. Pero le digo, yo cuando le planteo, y nos hemos reunido en diversas ocasiones para hablar de muchos asuntos y le planteo este documento, usted podía haberme dicho cuáles son las medidas que usted quiere incorporar, cuáles son las que quiere quitar, cuáles son las que quiere modificar. Y lo hubiéramos consensuado, señor Mustafa, lo hubiéramos consensuado, porque nosotros estamos dispuestos a movernos de nuestras posiciones, que por supuesto no están en la ultraderecha. Y ya se lo hemos demostrado en innumerables ocasiones. En el camino se demuestra andando. Pues nosotros hemos andado mucho de que no estamos con la ultraderecha, ni con Vox. Y ya no sé cómo decírselo. Usted quiere ponerme al lado y yo no estoy al lado. Se lo digo, se lo reitero y se lo diré las veces que haga falta. Y sí, claro, recuérdamelo. Claro, sí, las veces, pero yo también se lo recordaré a usted. Y mire, es absolutamente mentira, una banalidad, vuelve a caer en lo mismo de que nosotros protegemos a los poderosos y usted protege a los ciudadanos de Ceuta. El documento que aquí se trae es un documento que pretende mejorar la economía de la ciudad y cuando se mejora la economía se mejora para todos porque mejorará el empleo, mejorará el acceso a la vivienda, se recogen medidas que tienen que ver con la educación, con la economía del conocimiento, con la posibilidad de liberar suelo y ponerlo a disposición del desarrollo de servicios públicos como colegios, como sanidad, como servicios sociales para los ceutíes, con lo cual no diga que es un documento para los poderosos por el hecho de que
se ha llevado a la mesa de diálogo social y se ha consensuado con los empresarios. Es un discurso tramposo y mentiroso, señor Mustafa, y usted tiene, sobre todo, usted tiene mucha más capacidad de poder defender su postura sin tener que atacar a nadie. Yo creo que es una estrategia que no le conviene atacar a los demás para poder defender su propuesta. Si usted de verdad cree en su propuesta, defiéndalas con absoluta convicción. Y ya para terminar, una última idea, y es que lo hemos dicho a lo largo de toda la intervención, la aduana comercial es importante, es un hito histórico, se confirma nuestra soberanía, la soberanía española de Ceuta, que nadie la pone en duda, puede suponer la apertura de un nuevo sector económico. Nuestros empresarios siguen sabiendo cómo comprar barato y vender caro y saben moverse en los mercados internacionales, y la aduana comercial puede ser una oportunidad para ellos, pero sobre todo no puede ser el pilar en el que Ceuta base su futuro y su desarrollo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación, que les recuerdo a los señores miembros de esta Asamblea es respaldar la posición común adoptada por la Mesa de Diálogo Social en relación con la apertura de la aduana comercial. Por tanto, señora secretaria, votación electrónica. Sí, son 21 votos a favor y 2 en contra. Muchas gracias a todos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.